Uno puede entender que haya quienes, al ver una naturaleza como esta, con tanta perfección, y escuchando el trinar de pajarillos y contemplando los cielos, consideren que todo esto es fruto de la casualidad. Y uno dice, bueno, es que humanamente hablando no hay explicación para esto. Nosotros sabemos, por la palabra de Dios, que Dios creó los cielos y la tierra y puso orden, y todo esto refleja de manera leve, eso dice el libro de Job, que la creación es un leve reflejo de la gloria de Dios. Y esto refleja de manera leve su gloria y su majestad. Pero al que no conoce la palabra, al que no conoce a Cristo, esto le puede sonar a chino. Lo que yo no puedo entender es que creyentes en Cristo, hombres y mujeres nacidos de nuevo, por años de escuchar el Evangelio, por años de escuchar la palabra, se hayan colocado en una posición de insensibilidad y escuchen la palabra de Dios sin que haya una reacción, una respuesta. Porque la palabra de Dios no viene para que tengamos una reunión a la semana o dos y tengamos un buen tiempo, sino viene para entrar y transformar nuestras vidas y para guiarnos y llevarnos por el camino de la voluntad de Dios. Y esto pasa con el tema que estamos tratando. Sed santos, santos, porque yo soy santo. Y hermano, esto requiere una respuesta de nuestra parte, independientemente del tiempo que llevemos en el Evangelio. Es más, independientemente de que sea ahora el comienzo de una nueva vida en Cristo, el llamamiento sigue siendo vigente, potente y autoritativo. Está en forma imperativa. No es para ver si quieres, sino es porque Dios quiere. Y más de un profeta acusa a Israel y a Judá de que han oído, y una y otra vez Dios le ha hablado y han hecho oídos sordos. Y a consecuencia de eso vinieron después los problemas, los conflictos y los sufrimientos. Cuidado, no hagamos oídos sordos. A veces escuchamos las verdades de Dios y parece como que las grabamos, pero no las entendemos. Voy a intentar de ilustrar. En un seminario bíblico, a partir del tercer año de cursar la formación bíblica, pues a los estudiantes, en su ministerio, el servicio cristiano, pues lo enviaban de vez en cuando a predicar a alguna iglesia para que fuesen tomando práctica. Y bueno, pues a uno de los jóvenes de ese seminario le dijeron, mira, el domingo que viene vas a predicar a una iglesia que hay bastantes mayores, llevan ya muchos años y han oído muchos mensajes, pero es una iglesia que apenas si tiene actividad, que están ahí. Así que el domingo vas y predicas tú allí. Y cogió el texto, Antonio, buenos días. Cogió el texto de Apocalipsis 3:12. He aquí, yo vengo pronto. Para tener un ministerio
de reto. Pero este hermano no tomó ninguna nota en ningún papel, sino que él grabó en su mente, preparó el mensaje: he aquí yo vengo pronto. Y es más, hasta en el espejo vio acerca de alguna gesticulación y alguna... Así que llega a la iglesia, lo suben a la plataforma y se pone en el púlpito y dice: he aquí yo vengo pronto. Y la mente se le ha quedado blanca. Y dice, a ver si arranca: he aquí yo vengo pronto. Pero no venía. Y toda la gente en expectativa. Y dice: he aquí yo vengo pronto. Y dan el púlpito y el púlpito se cae para adelante. Él intenta agarrar el púlpito y va detrás del púlpito y cae encima de los que estaban sentados en la primera fila. Y dice: ay, hermano, perdonad, perdonad. Y dice: no, no, la culpa es nuestra. Nos lo habías avisado y no nos hemos quitado. Es decir, un mensaje tan claro y contundente ellos lo habían tomado como si no tuviese que ver. Cuidado, que esto puede ser cómico, pero es trágico, ¿eh? Esto puede parecer cómico, era Apocalipsis 3:11, no 3:12. Lo miraba en el papel. Bien, hermano, no lo tomemos a la ligera, ¿vale? Preparemos nuestros corazones, comprometámonos, estemos dispuestos a dar una respuesta. Ojalá fuese frío o caliente. Eso le dice Dios. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sabéis? Una infusión calentita. En verano un agua fresquita. Pero agua tibia. Eso es como el que te da la manga así. ¿Lo habéis visto alguna vez o no? ¿Es un bacalao? Ojalá seamos frío o caliente. Mejor caliente que frío, pero la tibieza no tiene lugar, ¿eh? Porque provoca náusea. Decíamos, y hoy me he propuesto, a ver si lo logro, ser más breve, ¿vale? Lucas capítulo 9. Evangelio según San Lucas capítulo 9. Leemos desde el versículo 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Estamos hablando del Señor Jesucristo con 3 de sus discípulos. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los 2 varones que hablaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, él, Pedro, dijo a Jesús, a ver, vuelvo a leer intentándolo bien. Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue llamado
fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El Señor nos ayude, con su Espíritu Santo, a meditar en su palabra y en cada corazón también a recibirlo como Dios ha dispuesto. Leamos los versículos 25 al 27, los anteriores. Dice el Señor Jesucristo: pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Algunos de los que están aquí, dice Jesús, refiriéndose a los 12, a sus discípulos, no verán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y 8 días después de esto, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y vieron allí a Moisés y Elías y escucharon la conversación entre Jesús, Moisés y Elías, y el tema del que hablaba. Por lo tanto, ya tuvieron una visión anticipada del reino de Dios. Y no le estaba diciendo que no iban a morir, sino le iban a decir lo que estaba diciendo el Señor, que antes que ellos muriesen, iban a tener esta bendición. Hermano, hay oportunidades y tiempos, y tenemos que saber estar preparados y dispuestos y responder a ellos. Y ahora, 8 días después, Pedro, Jacobo y Juan suben con Jesús. Jesús los lleva con él al monte. ¿Por qué Pedro, Jacobo y Juan? ¿Por qué no los 12 o los 11, si queremos? ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Tiene Dios privilegio para algunos de manera caprichosa, arbitraria, infundamentada, sin razón, y del mismo modo se lo niega a otros? Estoy seguro que no. Pero hay un pasaje en el Evangelio que dice que Jesús conocía el corazón de ellos, no tenía necesidad que nadie les hablase acerca de él, hablando de otros. Pero esto significa que Dios conoce el corazón de cada uno, la disposición. Y conforme a ese conocimiento de Dios, Dios responde dando luz. Es decir, si tú tienes un corazón dispuesto para conocer a Dios, amar a Dios, escuchar a Dios, seguir a Dios, Dios te va a dar conforme a esa disposición. Pero si no lo tienes, te lo vas a perder. Y lo hace Dios así por amor, porque conforme a la luz que hayamos recibido, después tendremos que dar cuenta a cada uno de nosotros. Y da luz y revela y muestra y enseña conforme a la disposición del corazón. De manera que no tengas miedo pensando, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que yo no soy útil, es que yo no tengo capacidad. No, es que no depende de ti. La fuerza, la capacidad o el poder. De ti depende la disposición de tu corazón. Pero lo que Dios haga en ti y contigo no depende de tu fuerza. Es más,
solamente a título de apuntar. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro es el que después le va a decir, Señor, cuando Jesús le dice, vamos a Jerusalén, Señor, ¿qué tal no te acontezca? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No poner la mira en las cosas de Dios, sino en las personas. Ese es el que sube. El mismo que después le va a negar 3 veces delante de una sirvienta en el patio cuando detienen a Jesús. Yo no lo conozco. Oye, por tu manera de hablar parece que tú has estado con él. Y maldice y empieza a decir palabrotas para que su manera de hablar no le denuncie. Quiero decir con esto. Mira, Dios no depende de tus fuerzas, ni de las mías. Dios no depende de tu preparación, ni de las mías. Dios no depende de tu carácter o temperamento, ni del mío. Pero Dios no te va a forzar ni a ti ni a mí a hacer algo en contra de lo que estemos dispuestos. Pero para lo que queramos hacer, para la gloria de Dios, Dios va a proveer todo lo necesario. Por lo tanto, no tengas ningún temor de comprometerte con Dios, porque Él es fiel y poderoso para responder a todo esto. Distinto es que digas, yo sí puedo. Yo sí, ¿os acordáis cuando decía ayer? Dios, tú y yo, no, perdón, yo y tú. Si tú crees que le vas a hacer un favor a Dios, que Dios te necesita, que Dios depende de ti, apañado. Mira, en toda la Biblia, Dios llama a Moisés y Moisés nada más que le pone excusa al principio. Que me mandes a mí, y si yo soy torpe de lengua. Y tú me mandas a mí que vaya allí a Egipto y le hable, yo soy torpe de lengua. Y cuando vaya, ellos no me van a creer si yo he huido de allí. Es más, cuando yo le hable y me pregunten, ¿quién es el que te manda? ¿Qué le digo? Moisés reconoce sus limitaciones y pone obstáculos. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice, mira, no digas yo soy un niño. No sé hablar. Eso es lo que Jeremías pensaba. No digas yo soy un niño, no sé hablar, porque donde yo te mande irás, y lo que yo te diga hablarás, y yo estaré contigo. De manera que convierte ese sentimiento, si lo hay, de inutilidad, conviértelo en una condición para el servicio. Porque Dios escoge lo débil, lo despreciado, lo que no es, para hacer su obra y que la gloria sea suya. ¿Me explico? Es que el diablo es muy astuto, ¿eh? ¿Sabéis el oficio del diablo cuál es, no? Engañador. Y empieza a soplar en el oído. Venga. Esto, mira, es verdad, pero hay otros que lo hacen mejor que tú. Hay otros más capaces. Además, mira, tú mira para atrás. Con todo lo que tú has vivido, tus fracasos, tus votos, tus errores, tu historia. Venga, tú estás bien como estás. Y si Dios te dice, subamos al monte, sube al monte. Subamos al monte, suban al monte, sube al monte. La disposición indispensable es la de querer estar cerca de Él. Si hay que subir arriba, se sube. Si hay que dejar cosas atrás, se deja. Si hay que hacer un esfuerzo, merece la pena. Pero la condición, la disposición, que no es un obstáculo, ni tampoco es un mérito, sino es lo que Dios pone en el corazón, es necesario.
el apóstol Pablo dice, yo perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, esto contaría en mi contra. Pero cuando Jesús vino a mí y me llamó, todas esas cosas viejas pasaron. Comenzó una nueva realidad. Subamos pues al monte, ¿vale? En Lucas 9. Subió al monte a orar. Acordaros cuál era el primer paso, ¿no? Y mientras oraba, eso es lo que dice el texto, ¿eh? Que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y subió con ellos al monte a orar. Y mientras oraba, porque a veces pensamos que las respuestas vienen haciendo cálculos y haciendo tablas de posibilidades y evaluando. Está bien, si hay que medir bien las cosas, y hay que... pero Dios habla y nos habla, especialmente cuando estamos en la oración. Y mientras oraba, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Qué reunión, ¿eh? Por fin vemos a Moisés, ¿dónde? En la tierra prometida. Ha cruzado el Jordán. Lo que no pudo hacer mientras vivía, ahora Dios se lo da estando aquí. Vemos a Moisés en la tierra prometida. Y Elías. Y ellos están rodeados de gloria. Rodeados de gloria. Y hablan con Jesús. Y Pedro, Jacobo y Juan están allí y escuchan hablar la conversación entre entre Moisés y Elías y Jesús. Y hablaban de su partida, de lo que él iba a cumplir en Jerusalén. ¿Sabéis cuál es su partida, no? El tema de conversación no tenía que ver con cuántos ángeles hay o otras cuestiones teológicas sobre los que algunos no solamente discuten, sino que se tiran piedras. El tema era su partida, la partida de Jesús, que él iba a cumplir en Jerusalén. La partida de Jesús quiere decir su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión. Ese es el tema de la conversación. Moisés quería saber, Elías quería conocer acerca de qué va a pasar. Seguramente le preguntaban sobre profecías que ellos mismos habían hecho y que no entendían. Y ahora Jesús se lo está explicando. Pedro, Jacobo y Juan están escuchando. Hay que subir al monte. Hay que orar. Hay que dejar muchas cosas atrás. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, perdón, me he saltado uno. 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Ahora no vieron la gloria que rodeaba a Moisés y a Elías. Ellos descendieron rodeados de gloria, pero ahora ya no están viendo la gloria que rodeaba a Moisés y Elías. Ahora están viendo la gloria de Jesús. Porque lo que en ellos se reflejaba era un reflejo de la gloria de Dios. Pero en Jesús lo que estaba era la misma gloria de Dios. Porque aquel que iba a Jerusalén, aquel que iba a morir en la cruz del Calvario, es Dios hecho hombre. El Verbo se vistió de carne
y habitó entre nosotros. Y Pedro, Jacobo y Juan en aquel monte alto, aunque tenían sueño porque estaban cansados, aunque humanamente hablando la condición les llevaba a otra realidad, a otra acción, permanecieron despiertos. Y a mí me gusta expresarlo de esta manera. Jesús delante de ellos levantó el velo de la carne un pelín para que viesen la gloria que estaba en aquel velo. El cuerpo de carne que tomó el Hijo de Dios del vientre de María era el vestido terrenal humano con el que el Dios de la gloria se vistió, pero nunca dejó de ser glorioso. Jesús, cuando se hizo Dios el Hijo, Jesús, cuando se hizo hombre, no dejó su gloria, dejó el lugar de la gloria. Pero la gloria de Dios venía con él, vino con él, estaba con él porque es intrínseca a la naturaleza divina. Filipenses capítulo 2 dice, bueno, que dejó su lugar de gloria, pero su gloria estaba en él. Ay, hermano, tenemos que descubrir la gloria de Jesús. Es que vemos a Jesús muchas veces en su humanidad, y es bueno que lo veamos, porque Él lloró como tú lloras, porque Él tuvo hambre como tú tienes hambre, se cansó como tú te cansas, sintió la necesidad de sueño como Pedro, Jacobo y Juan ahí también. Fue escupido, golpeado, vilipendiado, aún los propios suyos, los de su casa, sus propios hermanos se burlaban de Él y habían crecido con Él y visto su carácter y su comportamiento, pero se mofaban de Él. Oye, aquí lo que dicen que has hecho por ahí. Pero no nos quedemos en ese Jesús humano, porque esa es la naturaleza que tomó para hacerse igual que nosotros, para poder morir en nuestro lugar. ¿Sabéis que si no se hubiese hecho hombre no podría salvarnos? Que era necesario que Dios tomase forma de hombre para morir como hombre en la cruz. ¿Os acordáis que ayer hablábamos que el que murió en la cruz es Dios, pero Dios no murió en la cruz? En la cruz murió la naturaleza humana de Cristo, ocupando el lugar de nuestra naturaleza. Pero no nos quedemos solamente en la obra de la salvación. Contemplemos, descubramos, veamos, subamos para ver la gloria de Jesús. Esto les marcó, ¿eh? Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer, segunda de Pedro, todas estas cosas siguiendo, ¿cómo dice? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Juan dice en la primera de Juan, a ver, mirad, os hablamos de lo que vieron nuestros ojos, palparon nuestras manos, oyeron nuestros oídos tocantes a la vida. Esa experiencia, esa visión de la gloria de Dios, ese entender la profundidad del Evangelio, capacitó a Pedro, a Jacobo y a Juan para estar implicados en ese ministerio por encima de sus limitaciones. Jacobo fue el primero que murió de los 12. Bueno, primero Judas, pero este no lo contamos. Vieron la gloria de Jesús. ¿Sabéis una cosa? A partir de la resurrección de Cristo, cuando se habla de la muerte de los creyentes, ya no se habla de muerte, se habla de partida.
yo sé, dice el apóstol Pablo, que el día de mi partida. Y aquí habla de que habló con ellos, con Moisés y con Elías, acerca de su partida. Y ahora, a partir de este momento, cuando Cristo, ya después, no de este momento, cuando Cristo resucita, para ellos ya la muerte no es muerte, es partida. Partida quiere decir que sale de un lugar para ir a otro, que tiene un destino cierto, seguro y completo. Hermano, esto cambia la perspectiva, esto cambia los conceptos de las cosas. Esto debe cambiar también nuestras prioridades. Esto tiene que cambiar la razón de los para qué y los por qué vivimos. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Ay, qué bonito es esto. Qué experiencia más preciosa, ¿eh? A veces venimos a estos campamentos y decimos: ay, ojalá nos quedáramos aquí. Qué bueno estar aquí, apartado de todo, y además te pones la comida por delante. Y Pedro ahí con este concepto de lo temporal, y Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Mira, tengo una idea. Hacemos 3 enramadas, ¿vale? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros nos conformamos con estar al cielo raso. Pero hacemos 3 enramadas y nos quedamos aquí. Y los demás, que les usan. Y mientras él decía esto, una voz, una nube descendió y una voz del cielo le interrumpió. Hermanos, estamos rodeados de gente sin Cristo, sin salvación y sin esperanza, que no pueden decirle, como era la canción, tristeza, apártate. Que la tristeza forma parte de su vivir cotidiano. Que la desesperación forma parte de su existencia. Que el temor a la muerte les angustia, les agobia. Porque no saben qué hay detrás. Porque para la mayoría de ellos hasta la salida es pensar, bueno, ese es el fin, se acabó todo. Pero no se acabó todo. Porque después de la muerte viene el juicio. Pero para el que está en Cristo, después de la muerte viene estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor, porque es la partida. Y la voz le interrumpió. Este es mi hijo amado. A él oí. Mira, ni Moisés ni Elías, déjalo ahí porque forman parte de la historia y preciosos. Pero a él oí. A él oí, a mi hijo amado. Hermano, y estamos tratando del tema de la respuesta al Dios de la gloria. Individualmente, personalmente, cada uno de nosotros somos llamados por Dios a subir al monte. Pero la disposición del corazón marca la diferencia. Hoy Jesús nos llama a ir a Él para ver su gloria, para escuchar su voz, para conocerle y servirle. Y no depende de lo que tú seas capaz ni de lo que no seas capaz.
depende de la respuesta de tu corazón y de mi corazón. Porque de ahí, de estar con Jesús, muy cerca de Jesús, es de donde vamos a salir. Con un reflejo de su gloria. De donde podemos salir con una disposición o una decisión tomada, que va a marcar el resto de nuestra vida, el futuro de nuestro tiempo, el propósito y razón de nuestro vivir. Me encanta cuántas veces Dios hace un llamamiento. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto es un llamamiento a creer en Él como el Salvador. A decirle, Señor, ay de mí, que soy hombre muerto porque soy hombre de labios inmundos. Y que aquel carbón tomado del altar limpie los labios y declare santo. Esto es decirle a Cristo, reconozco mi pecado y que te necesito. Y me arrepiento de mi pecado, es decir, doy un giro, un cambio, media vuelta. Me arrepiento de mi pecado y te pido que me perdones. Que me hagas un hijo o una hija tuya y que Cristo sea mi Salvador. Recíbeme por la fe en Cristo, por tu gracia preciosa, como hijo o como hija tuya. Esta es la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice Jesús. ¿Crees que un psicólogo te va a desprender de la carga? ¿Te podrá ayudar a que pese menos o a que la aprendas a llevar? ¿Crees que decir, esto viene después? La conciencia actúa muy y Dios obra. Solamente en Cristo. Solamente por Cristo. Solamente recibiéndole como Salvador y Señor, hay seguridad plena y cierta de perdón de pecados y de vida eterna. Por eso, con la autoridad del Evangelio, de la palabra de Dios, yo te digo, cree en Cristo. Dios no te pide que creas en Cristo. Mucho menos te suplica que creas en Cristo. Dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en Cristo. Es un mandamiento de parte de Dios. Y Dios hoy te dice, arrepiéntete. Cree en Cristo como tu Salvador personal. ¿Y cómo lo haces? Pues ahí donde estás sentado le dices en tu corazón, perdóname, Señor. Me arrepiento, creo en Cristo como mi Salvador. Hazme un hijo o una hija tuya. Y ese es el comienzo de todo. ¿Os acordáis que lo hemos visto en el día de ayer? Sin esta experiencia, esto es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Nacer de lo alto. Esto es lo que la Biblia llama la regeneración, es decir, recibir una vida nueva, regenerar, crear de nuevo, una nueva creación. Y esto no es porque alguien ore por ti, porque alguien te ponga las manos y te diga eres salvo. Esto es porque desde el fondo de tu corazón, porque con el corazón se cree para la justicia. Esto es que en tu corazón tú le digas a Dios sinceramente, me arrepiento y creo en ti.
Y ahora con la boca, dice Pablo, se confiesa para salvación. Por eso yo, no por ningún otro motivo, no por ninguna otra razón, sino por fundamentos bíblicos. Si le has dicho al Señor, creo en ti, pues confiésalo con tu boca. Sé valiente. Sé valiente. Echa fuera el temor. La mayoría de los que estamos aquí hace muchos años o menos tiempo hemos tenido esta experiencia y Dios, testificamos de ello, Dios ha sido fiel. Pero quizás hoy o ayer, hoy en esta ocasión pueda ser el inicio de tu realidad. Por eso yo te invito a que lo confieses con tu boca. ¿Cómo? Pues mira, ponte de pie si quieres. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Si es tu experiencia, si has abierto tu corazón a Cristo, debes dar testimonio de él. Pero seguimos orando por cada uno de nosotros, los familiares y amigos que esta mañana están aquí, para que Dios obre en vida en los corazones también. Y los que ya hemos creído y ahora hemos sido confrontados viendo la gloria de Jesús, sabiendo que esto tiene implicaciones. Recuerdo un himno que se cantaba: Señor, seguirte quiero, guiado por tu luz, mi ser a ti consagro, salvado por tu cruz. Señor, seguirte quiero, guiado por tu luz, la luz de la palabra, siguiendo a la fidelidad, con fidelidad a la palabra de Dios. Mi ser a ti consagro, es decir, Señor, ahora soy tuyo, pero es que para ti, y haz conmigo lo que tú quieras. Como Isaías, heme aquí. Bueno, pero no da, Señor, ven aquí estoy. Mi ser a ti consagro, salvado por tu cruz. Y decía el coro de ese himno antiguo, ¿alguien lo recuerda? No me digáis que soy yo tan antiguo. Oh, cada día y hora contigo quiero estar. Ven, ven, Jesús, y libra mi alma de pecar, de desobedecerte. Llévame por el camino de la fidelidad. Mirad, hermano, en Efesios, los primeros 3 capítulos, Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 están dedicados, el apóstol Pablo los dedica a enseñar todas, bueno, él dice, el misterio escondido de Dios, que en otros tiempos no fue dado a conocer y ahora ha sido dado a conocer. Y habla acerca le enseña acerca de las cosas de Dios y del Evangelio. Y capítulos 4, 5 y 6 es la aplicación de todo aquello, porque primero hay que conocer la palabra y después ponerla en práctica. Y termino con esos versículos de Efesios. Si alguno llega rápido, que siga, y si no, que escuche, ¿vale? Dice en Efesios, el capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ha enseñado, y ahora antes de entrar en la práctica, Pablo ora de rodillas en el suelo delante de Dios a favor de los otros. ¿Y qué pide?
Versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andad como es digno. No andar como los que no conocen a Dios. Y en ese andar, imitar a Cristo, ser imitadores de Dios, andando en amor. Hermano, la santidad no significa que te pongan en una... ¿cómo se llama? Esto es la... ¿Una peana? sí, en una peana, pero hay otro que está en el hueco. Le llaman... donde ponen ahí a los hijos. Es que la santidad no consiste en que te declaren santo o que te pongan una corona, sí. Es que no me viene el término. No. Una hornación. Se nota que es de lengua. Una hornación. Ni que te... No. La santidad consiste en acercarnos a Dios, muy cerca de Dios, conocerle, escucharle, para hacer su voluntad. Y ese es el camino de la santidad, que es hacia arriba. Desde la perspectiva humana, hacia arriba es el que gana mucho, el que se compra más, el que tiene más. Ese es el descendente. Nuestra riqueza sabemos dónde está el vacío. Que el Señor nos ayude a ser santos, porque Él es santo y no se conforma con menos. Señor, gracias por este tiempo aquí en este lugar tan magnífico, en esta oportunidad de estar apartado, disfrutar de la comunión, de poder pasear y orar sabiendo que tú nos escuchas, estar lejos de otras ocupaciones y preocupaciones. Señor, pero que esto no sea un tiempo de descanso más. Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para que pueda ser el comienzo o la reafirmación de que te queremos seguir, que queremos andar en tus pisadas, que queremos seguir las huellas del Maestro, que buscamos, Señor, esa santidad que tú quieres producir en nosotros y que sin ti, Señor, sin ti, nunca podemos dar un paso hacia ella. Tú conoces cada corazón. No tienes necesidad de que ninguno te expliquemos. Pero, Señor, eso también significa que tampoco te podemos engañar. En lo más recóndito de nuestro pensamiento, en lo más profundo de nuestro corazón, lo que ahora estemos pensando, tú lo conoces. Haznos conscientes de ello. Gracias de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén.